¿Sabes cuántas mujeres están tomando pastillas para los nervios, para la inflamación, sin saber que en su propio patio o en el mercado de la esquina existe una planta que lleva siglos haciendo exactamente lo mismo? Y no te estoy hablando de algo exótico, te estoy hablando de la verbena, una planta que los médicos de la antigüedad llamaban hierba sagrada y que hoy la mayoría de la gente pasa de largo sin saber lo que está ignorando. Porque la verbena no es solo para los nervios. Lo que hace dentro de tu cuerpo es mucho más profundo que eso. Y cuando termines este video, vas a entender por qué. En los próximos minutos te voy a contar los beneficios reales de la verbena, los que tienen respaldo, los que sorprenden y también los que necesitas conocer antes de usarla. Pero sobre todo, quiero hablarte de algo que casi nadie te explica, la forma correcta de prepararla. Un pequeño error ahí y no servirá de nada. Por eso, te sugiero acompañarme hasta el final del video. Te voy a compartir el método de preparación que mejor le funciona a las mujeres mayores de 35 años, un secreto que muy pocos comparten. Físicamente, la verbena es una planta de tallo delgado con florecitas lilas o blancas. Si alguna vez la has probado, sabes que tiene un toque amargo. Ese sabor es la prueba de que está cargada de propiedades medicinales. Nuestras abuelas en México y toda Latinoamérica la han usado por generaciones, igual que lo hacían las culturas antiguas en Europa. Esto no es una moda pasajera de Internet, es medicina tradicional pura que la ciencia moderna apenas está empezando a entender. Y créeme, lo que están descubriendo te va a dejar fría. Y es que esa misma planta que nuestras abuelas usaban casi por instinto, esconde compuestos muy potentes. De hecho, actúan justo en las zonas donde más sufrimos: los nervios, el hígado, las articulaciones y las hormonas. ¿Cómo lo logra? Te lo explico de forma muy sencilla. Vamos a empezar por su beneficio más famoso, que es el control de los nervios. Pero no hablo de una relajación ligera, de esa que se pasa a los 5 minutos. No. Esta planta tiene la capacidad de hablarle directo a tu cerebro para frenar la prisa mental. Para que me entiendas mejor, si eres de las que se acuesta y la mente le sigue dando vueltas, o si te despiertas a las 3 de la mañana con el corazón a 1000 por hora sin motivo, eso ocurre por un desajuste químico en tu cuerpo. Y ahí es justo donde la verbena actúa. Lo mejor es que no te tumba ni te deja dopada. Su verdadero trabajo es apagar el modo de alerta en el que vives y encender el modo de descanso. Así de simple. Eso sí, hay un secreto sobre la verbena y el sueño que casi nadie te cuenta. No te va a noquear la primera noche. El motivo es clave y te lo voy a explicar ahora mismo. El hígado. Pocas personas asocian la verbena con el cuidado del hígado, pero aquí es donde esta planta hace una verdadera maravilla. Hay un problema que millones de mujeres sufren sin saberlo: hígado congestionado. No enfermo, no con hepatitis. Hablo de un hígado cansado, lento y pesado por culpa de los medicamentos que se toman, la comida procesada y todo el estrés que se ha acumulado por años. Y cuando el hígado se satura, el cuerpo lo resiente por completo. Te inflamas de la nada, sientes un cansancio que no se quita ni durmiendo todo el día, la piel se te ve opaca y si estás en la menopausia o premenopausia, tus hormonas se vuelven locas, empeorando todo el panorama. Aquí es donde entra la verbena. Se ha comprobado que ayuda a proteger las células del hígado para que se regeneren y no sufran tanto desgaste. No hace milagros de la noche a la mañana, pero es un aliado impresionante. Lo mejor de todo es que mientras la planta te va relajando y calmando los nervios, al mismo tiempo está limpiando tu hígado en silencio. Ataca 2 problemas de raíz con una sola taza. ¿Y sabes qué es lo tercero que alivia en esta cadena? El dolor. Dolor en las articulaciones, en las piernas, en la espalda baja. Ese dolor sordo que aparece con la edad y que ya lo normalizaste, como si fuera normal, aunque no debería ser así. La verbena es un desinflamatorio natural buenísimo. Tiene unos componentes que frenan la inflamación en el cuerpo. No funciona rápido como un ibuprofeno. Va un poco más lento, pero su efecto dura más tiempo. Y lo mejor, no te va a destrozar el estómago ni a lastimar los riñones como las pastillas de la farmacia. De hecho, pasa algo muy curioso. Muchas mujeres empiezan a tomar la verbena solo por el tema de los nervios, y a las 3 o 4 semanas se dan cuenta de que ya no les duelen tanto las rodillas o la espalda. No lo planearon, simplemente el cuerpo empezó a sanar de adentro hacia afuera. Pero hay un beneficio que me sorprendió muchísimo cuando me puse a investigar, y es algo que afecta a casi todas las mujeres después de los 45 años, pero que los médicos rara vez dicen que se puede tratar con plantas. Me refiero al sistema hormonal.
En la medicina natural, la verbena se ha usado por siglos para aliviar los males de las mujeres. Hoy sabemos que contiene fitoestrógenos, que son como pequeñas señales naturales que le devuelven el equilibrio a tu cuerpo de forma muy suave, sin los riesgos de las hormonas sintéticas. ¿Cómo te ayuda esto en el día a día? Si estás en la perimenopausia o menopausia, te va a ayudar a controlar los cambios de humor, a que los bochornos no sean tan intensos y a que puedas dormir de corrido sin despertarte sudando. Y si eres más joven, es buenísima para que tus reglas sean más regulares y para quitar esos cólicos que te tumban. Claro, esto no va a reemplazar al doctor si tienes un problema grave, pero como un apoyo natural para tu cuerpo, es una maravilla que no puedes dejar pasar. Y aquí hay algo que no esperaba encontrar. Por si fuera poco, la verbena también cuida tu boca, aunque suene un poco raro. Esta planta no solo se toma, también se aplica. Como limpia las bacterias y desinflama, puedes usar el té frío para hacer enjuagues si te sangran las encías. También puedes machacar las hojas y ponerlas directo sobre la piel como un parche casero para calmar piquetes de insectos, irritaciones o golpes. En muchos pueblos de México y Colombia se usa el té calientito en paños para dar masajes en los músculos adoloridos. El alivio es inmediato y real, y la gente que la ha usado así lo confirma. Lo que hace diferente a la verbena de otras plantas es esa doble acción. Te cura por dentro cuando la tomas y te alivia por fuera cuando la aplicas. Eso sí, nada de lo que te acabo de contar va a funcionar si la preparas mal. Y te lo digo porque la mayoría comete el mismo error y termina desperdiciando la planta. El error típico es dejarla hervir demasiado tiempo. Y las entiendo porque estamos acostumbrados a que un té debe quedar oscuro, espeso y con un olor fuertísimo para sentir que está cargado. Con la verbena es todo lo contrario. Sus propiedades medicinales son muy delicadas y el calor excesivo las destruye. Si la dejas hirviendo 10 o 15 minutos en la estufa, básicamente estás tomando agua caliente sin ningún beneficio. La forma correcta de prepararla es esta. Pon a calentar el agua y apaga el fuego justo cuando veas que empiezan a salir las primeras burbujitas en el fondo antes de que hierva por completo. En ese momento echas las hojas, ya sean secas o frescas. Tapas la olla y la dejas reposar por 10 minutos. Recuerda, no se hierve, se deja reposar en el agua caliente. Ese simple cambio hará que aproveches toda su fuerza medicinal. Para sacarle el máximo provecho, te recomiendo usarla de estas 3 formas según lo que necesites. Para los nervios y el sueño, tómate una taza por las noches, una media hora antes de irte a la cama. Si la combinas con hojas de melisa, que también conocemos como toronjil, vas a dormir como un bebé. Es una de las mejores mezclas naturales para ganarle al insomnio y la ansiedad. Para el hígado y la inflamación, tómate una taza por las mañanas, de preferencia en ayunas. Puedes exprimirle unas gotas de limón y ponerle un poquito de miel si te parece muy amarga. Ojo, ese sabor amargo es el que despierta el hígado y mejora tu digestión, así que no le tengas miedo. Para el sistema hormonal, aquí lo ideal es tomarla por 3 semanas seguidas y descansar una semana completa. No es porque te vaya a hacer daño, sino para que tu cuerpo no se acostumbre y la planta siga haciendo el mismo efecto siempre. ¿Y qué pasa si la tomas seguido y no descansas? No te va a hacer daño, quédate tranquila, pero tu cuerpo se va a acostumbrar y la planta dejará de hacerte efecto. Descansar una semana no es exagerar, es usar la cabeza. Advertencias importantes. La verbena es muy segura para la mayoría de adultos saludables, pero como con todo lo natural, hay que tener precaución en ciertos casos. Si estás embarazada, no la tomes bajo ninguna circunstancia, ya que puede causar contracciones antes de tiempo. Si tomas medicamentos, si estás bajo tratamiento para la tiroides, tomas anticoagulantes o antidepresivos, pregúntale primero a tu médico para evitar que la planta altere el efecto de tus pastillas. Si tienes hipotiroidismo, controla su consumo. Una taza al día suele ser segura, pero es mejor que tu doctor esté enterado. Con eso dicho, para la mayoría de las mujeres que buscan apoyo natural para el estrés, el sueño, la inflamación o los cambios hormonales, la verbena es una de las plantas más completas que existen. Lo que más me gusta de la verbena es esto: no hace una sola cosa, trabaja en varios sistemas al mismo tiempo y eso es exactamente lo que necesitamos en una etapa de la vida donde todo está conectado. Los nervios afectan el sueño afecta las hormonas afectan la inflamación. Y la inflamación está detrás de casi todo lo que nos duele. Una planta que trabaja en esa red de conexiones, eso no es casualidad, eso es sabiduría que se acumuló durante siglos.
La verbena es una joya para cuidarte, pero si quieres armar un verdadero botiquín natural en casa, hay otra planta que los expertos consideran oro puro por su fuerza para sanar. Hablo del gordolobo. He preparado un video completo donde te explico por qué esta planta es tan potente y cómo puedes usarla para transformar tu salud. No te lo pierdas. Haz clic ahora mismo en el video que aparece en pantalla para seguir aprendiendo a sanar de forma natural. Te espero allá.